Buen día, mis estimados estudiantes. Esta sesión es para la asignatura de temas selectos de Biología 1 y se titula Membrana celular, y vamos a hablar de cómo está formada la membrana y de los tipos de transporte a través de la misma, con lo cual la célula logra mantener su equilibrio interno. Vamos a dar inicio haciendo mención del trabajo de estos dos personajes que ven en pantalla. A la izquierda, con lentes, el señor Jonathan Singer, y a la derecha, el señor Gar Nicholson, quienes en 1972 proponen una forma de describir la membrana celular que se conoce como el modelo de mosaico fluido. ¿Por qué le pusieron de esa manera? Bueno, porque el mosaico es para revestir, para cubrir, y la membrana celular es para lo mismo. Entonces, si ustedes ven ordenadas las moléculas que conforman la membrana celular, van a ver que están ordenaditas precisamente como un revestimiento. Pero además se le conoce como fluido porque tienen movimiento. Entonces, este movimiento, esta fluidez es la que le permite de alguna manera llevar a cabo los diferentes tipos de transporte que mantienen la salud de la célula. Entonces vamos a entrar más a detalle para que vayan recordando, y digo recordando porque son temas que ya en cierto nivel se han tratado en la asignatura de biología, pero que vamos a tratar de rescatar lo que ya saben y profundizar un poquito más. Aquí ven un dibujo de lo que es el modelo de mosaico fluido. Dibujadas en azul aparecen las partículas de fosfolípidos. Como pueden notar, es una doble capa de fosfolípidos. Esta sería la parte interna de la célula, este sería el medio externo. Y en rojo aparecen aquí las proteínas, o anaranjado rojizo sería el color. Las proteínas que en algunos momentos pueden estar de un lado de la membrana, ya sea en la parte externa, a esas proteínas se les conoce como periféricas, o en la parte interna, o también pueden ser proteínas integrales o proteínas transmembrana, que atraviesan la membrana, como su nombre lo indica, de la parte interna hasta la parte externa o viceversa. También hay carbohidratos y lípidos asociados a proteínas, y también hay moléculas de grasa esteroidea como el colesterol. Vamos a tratar de desglosar ahorita un poquito más acerca de la función de cada una de estas moléculas. Si hablamos en proporciones, bueno, las proteínas ocupan el 55% de la membrana celular, los fosfolípidos el 25%, el colesterol el 13%, otros lípidos el 4% y los carbohidratos el 3%. Aquí vemos a más detalle la doble capa de fosfolípidos, por eso se habla de una bicapa, ¿verdad? Bicapa, dos capas, dos capas. Esta vendría siendo la membrana vista de canto, vista del filo, ¿no? La parte interna y la parte externa de la célula. Y aquí vemos un poquito más ampliadas las moléculas de fosfolípidos. La parte esférica es un grupo o corresponde a una parte de la molécula que es polar y que por lo tanto es hidrofílica, es decir, se puede mezclar con el agua. Y la parte filamentosa corresponde a una parte hidrofóbica, es decir, que no se mezcla con el agua. Pero estas colas hidrofóbicas están orientadas hacia el centro de la membrana, como pueden ver. Entonces aquí están las dos colas hidrofóbicas, tanto de la capa interna como de la capa externa, y la doble capa hidrofílica en la parte interna y en la parte externa. También vemos aquí en la base de estas colas hidrofóbicas el colesterol. ¿Cuál es la función del colesterol? Bueno, siendo el colesterol una grasa de tipo esteroidea que está formada por moléculas ordenadas de manera cíclica, es una molécula que le da rigidez a la membrana celular. La membrana celular tiene que tener un equilibrio entre lo que es la rigidez y la flexibilidad para poder realizar su función correctamente.
El colesterol es el que aporta esa parte de rigidez y las colas hidrofóbicas aportan esa parte de flexibilidad para guardar un equilibrio y que se pueda, digamos que se mantenga sana la membrana. El colesterol, si se acumula en nuestro cuerpo, ustedes seguramente han oído hablar de la famosa arteriosclerosis o endurecimiento de las arterias, ya que el colesterol acumulado hace que la membrana celular de la región arterial interna se vuelva rígida y pierda elasticidad. La arteria requiere elasticidad para recibir los impactos del flujo de sangre bombeadas por el corazón. Esa elasticidad favorece, digamos, la velocidad del flujo y hace que la circulación sanguínea sea más eficaz. Sin embargo, si se pierde elasticidad, entonces el corazón se tiene que sobreesforzar y ese esfuerzo adicional puede provocar una afección cardíaca. Aquí vemos los movimientos que puede realizar la molécula de fosfolípidos. Son estos 4 tipos de movimientos, que son rotación, que consiste en que se puede girar sobre su propio eje, difusión lateral, que quiere decir que se puede desplazar en todas direcciones sobre su misma capa, un movimiento que se conoce como flip-flop, que requiere de unas enzimas que se conocen como flipasas, que pueden propiciar que una molécula de fosfolípido cambie de ubicación, ya sea de la capa interna a la capa externa o de la capa externa a la capa interna, que es un movimiento poco frecuente porque energéticamente es demandante, y la flexión, que consiste en los movimientos que tienen las colas hidrofóbicas, esa flexibilidad que tiene la membrana celular. Y aquí vemos una proteína transmembrana o una proteína integral. Las proteínas pueden ser periféricas cuando están solo en la parte interna o solo en la parte externa de la membrana, y pueden ser integrales cuando atraviesan la membrana. Las proteínas integrales tienen estas funciones: facilitan el paso de iones formando canales, contribuyen a los procesos de comunicación, no lo hacen únicamente las proteínas se asocian a otros compuestos, principalmente carbohidratos, para la comunicación celular y el reconocimiento. Poseen actividad enzimática, ayudan a la fijación del citoesqueleto, es decir, de los filamentos internos del citoplasma que le dan cuerpo a la célula y que mantienen, digamos, su volumen estable. Son específicas y pueden reconocer células extrañas. Ya lo dijimos, no lo hacen exclusivamente las proteínas, están asociadas con carbohidratos. Y aquí se menciona, hay una cubierta de la célula que se conoce como glucocáliz, que está integrada por carbohidrato y proteína, que le da un aspecto, digamos, mucoso, y que este glucocáliz es el que conforma el sistema de antígenos que nosotros conocemos como grupos sanguíneos A, B, O. Protege también la superficie de la célula de lesiones, favorece los deslizamientos celulares, por ejemplo en el caso de las células que se mueven por movimientos ameboideos como los leucocitos. Interviene en el reconocimiento celular, por eso participa en la función inmunitaria. Por ejemplo, en la cuestión de los injertos, o ya sea de órganos o de tejidos, es el que propicia el rechazo inmunitario, cosa que no es muy buena para la terapia, pero que sirve para nosotros porque es la que nos ayuda a mantener, digamos, protegido nuestro organismo de agentes invasores. También participa en el reconocimiento del óvulo y el espermatozoide para que se puedan fecundar solamente los de la misma especie o los de especies que son íntimamente cercanas, como un burro y un caballo, pero son casos realmente muy poco frecuentes en la naturaleza. Ahora ya vimos cómo está formada la membrana y cuál es la función de los compuestos químicos que están en ella. Ahora hay que ver qué pasa con el aspecto físico-químico, con las sustancias disueltas. Primero tenemos que puntualizar y recordar lo que es el concepto de difusión. La difusión
no es otra cosa que una tendencia al equilibrio que presenta un compuesto que está disuelto, ya sea en un medio gaseoso o en un medio líquido, tratando de ocupar estas partículas el máximo volumen disponible. Es decir, si yo suelto en estado gaseoso moléculas de perfume en una habitación, esas moléculas de perfume se van a desplazar de donde hay más moléculas de perfume hacia donde hay menos, hasta que todas las moléculas de perfume invadan todo el cuarto de una manera homogénea, es decir, que ocupen todo el volumen disponible. Entonces ya se va a alcanzar cierto grado de equilibrio. Igual sucede si echamos azúcar o sal en un vaso con agua o en un recipiente con agua. Las moléculas disueltas se van a desplazar hasta ocupar todo el volumen disponible. A eso se le conoce como difusión. Eso lo tenemos que tener muy claro. Ahora, también tenemos que recordar lo que es una solución. Una solución es una mezcla de dos o más componentes donde el componente más abundante se le conoce como solvente o disolvente y al menos abundante se le conoce como soluto, y que una vez que se revuelven se conforma la llamada solución o mezcla, donde así a simple vista en el caso del agua y la sal pues no vas a distinguir a los dos componentes, pero que sí se pueden separar por métodos físicos. Ahora, las soluciones se pueden clasificar en función de la cantidad de soluto que tengan disuelta. Por ejemplo, una solución que tenga muy poco soluto se le llama diluida. Si le pones más soluto se conoce ya como concentrada. Si tiene más soluto puede llegar al grado de saturación. E incluso si le echas después de la saturación soluto, pues se conoce como solución sobresaturada. Esto es importante porque ahorita lo vamos a utilizar para entender cómo funcionan las células. También hay que recordar el concepto de ósmosis. La ósmosis también es una tendencia al equilibrio, igual que la difusión, nada más que aquí ya se incorpora un elemento más, que es una membrana semipermeable. En este caso le pusimos una membrana selectivamente permeable. Entonces aquí pusimos agua en ambos lados de la membrana, pero en este lado, como pueden ver, se pusieron moléculas que están simbolizadas con estos círculos verdes, que son glucosa. Es azúcar. Se disolvió azúcar. Entonces, para alcanzar el equilibrio en ambos lados de la membrana, se tienen que difundir, se tienen que pasar las moléculas de azúcar hacia la parte donde no hay y las moléculas de agua en dirección contraria, y se van a mover las moléculas hasta que las concentraciones en ambos lados de la membrana sean iguales. Hasta entonces se va a alcanzar el equilibrio. Entonces, eso es la ósmosis. La ósmosis es una tendencia al equilibrio. Si la quisiéramos definir concretamente, la ósmosis es el paso de sustancias disueltas y de agua de un lado a otro de una membrana hasta igualar las concentraciones en ambos lados de la membrana. Esa es la ósmosis. Las células tienen una tendencia osmótica, una tendencia hacia la ósmosis. Claro que no siempre se alcanza la ósmosis en la célula, porque a la célula le conviene retener ciertas sustancias y eliminar otras que le benefician, las que retiene, o le perjudican o ya no las necesita, las que elimina. Entonces, la célula no solamente obedece a la tendencia al equilibrio, sino obedece a su propia conveniencia y a guardar su estado de salud. Aquí vemos un ejemplo clásico que se utiliza en biología, en la ciencia biológica, para entender esta situación que les comentaba de cómo reaccionan las células ante distintas soluciones. Le pusimos una solución muy concentrada, una solución muy diluida y una solución que tiene la misma concentración que la parte interna de la célula. Por eso los nombres. Solución isotónica, el prefijo iso, acuérdate que quiere decir igual. Tiene la misma concentración que la parte interna de la célula. Hipertónica tiene mayor concentración que la parte interna de la célula. Hipotónica tiene menor concentración que la parte interna de la célula. Y las células que se están utilizando en este ejemplo son glóbulos rojos de la sangre, que son células que están acostumbradas a estar en un medio equilibrado, porque nuestro organismo se encarga de ello a través del sistema excretor, a través del hígado, a través del sistema circulatorio, se encarga de mantener ese medio estable. Por lo tanto, los glóbulos rojos no tienen que solucionar estos problemas, pero en el laboratorio pues sí lo tienen que hacer.
echando células sanguíneas en una solución isotónica, vemos que a las células no les pasa nada, no sufren cambio. Pero si echamos a una solución hipertónica, lo que sucede es que el agua se sale rápidamente de las células y hace que las células se colapsen, ¿sí? Pierdan volumen. Y al perder volumen, pues van a terminar muriendo. Y en cambio, en la solución hipotónica, lo que sucede es exactamente lo contrario. El agua las invade, porque es más concentrado el medio interno de la célula. Y al invadirlas, provoca que el volumen se eleve considerablemente, se hinchen las células, y eso también las va a llevar eventualmente a la muerte. ¿Cuáles son los tipos de transporte a través de la membrana celular? Así resumiendo, en esta tabla se resumen dividiéndolos en dos tipos de transporte. Uno, transportar sustancias o moléculas de bajo peso molecular. Y el otro, transporte de moléculas de elevado peso molecular. Las de bajo peso molecular, para ellas hay dos tipos de transporte. El transporte pasivo y el transporte activo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El transporte pasivo no requiere de energía por parte de la célula, o sea, no requiere de ATP. Acuérdense que el ATP es el compuesto químico que viene siendo la moneda energética de la célula, la forma en que la célula utiliza la energía. Es el adenosín trifosfatos. El adenosín trifosfato, para liberar su energía almacenada, libera un fósforo y se convierte en adenosín difosfato. Ese adenosín difosfato entra nuevamente al proceso de respiración celular y se convierte en adenosín trifosfato almacenando esa energía que la célula va utilizando conforme le va conviniendo. Entonces el transporte pasivo no requiere de energía y el activo sí requiere. El transporte pasivo se divide en difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple puede ser a través de la bicapa o a través de canales. Ya vimos que los canales son formados por proteínas. Y el transporte activo, el ejemplo principal es la bomba de sodio-potasio, ahorita lo vamos a ver. Y cuando hablamos de transportar moléculas de elevado peso molecular, pues hablamos de afuera hacia adentro, se conocen como endocitosis, y de adentro hacia afuera se conocen como exocitosis. Luego está la transitosis, que puede incluir el hecho de que una molécula entre a la célula y luego sea liberada posteriormente por otra parte de la célula. Ahorita vamos a desglosar los tipos. Aquí vienen tipos de endocitosis, espinocitosis, fagocitosis, mediada por un receptor y fotocitosis. Ahorita las vamos a desglosar. Aquí vemos en primer término la difusión. La difusión ya dijimos que es el flujo de partículas de donde hay más a donde hay menos. Entonces, por ejemplo, aquí los ejemplos que se ponen de moléculas son la de agua, oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Y estas partículas se van a mover en cualquiera de las dos direcciones, hacia adentro o hacia afuera, en función del gradiente de concentración. Es decir, de donde hay más a donde hay menos. El oxígeno, en un ejemplo, por ejemplo aquí en la hematosis, que se le conoce a la captación de oxígeno en los alvéolos pulmonares, el oxígeno entra al sistema circulatorio por difusión y el dióxido de carbono sale por el mismo mecanismo. Por eso el ejemplo. Aquí vemos un tipo de difusión que está, digamos, asociada con una molécula que se conoce como ligando. Esta molécula ligando se asocia a una proteína integral y al asociarse con ella cambia su configuración y abre un canal para permitir el paso de iones. Fíjense cómo estos iones aquí están afuera. Cuando el ligando se une a la proteína, penetran a la célula. O pueden ser en sentido contrario, puede ser que estén siendo expulsados. Aquí vemos la difusión facilitada. ¿Cómo funciona? La difusión facilitada, ¿qué diferencia tiene con la difusión simple? La difusión simple se da, digamos, simplemente como una tendencia al equilibrio y tiende a ser un poquito más lenta. La difusión facilitada, en cambio, se ha observado que es más rápida y que en ella participan algunas proteínas que lo que hacen es conducir más rápido las sustancias. Un ejemplo de soluto que es transportado a través de la difusión facilitada
sería la glucosa. Y aquí ven ustedes la participación de esta proteína. Atrapa el soluto y lo va introduciendo de manera bastante rápida. Aquí ven ustedes en este diagrama cuáles son las moléculas que pueden pasar por difusión y cuáles no. Las moléculas sin carga y pequeñas pasan por difusión. Moléculas de agua pasan por difusión. Y en las moléculas que no tienen una flecha en las dos direcciones es porque no atraviesan por difusión. Entonces, por ejemplo, iones y moléculas con carga no atraviesan por difusión, ni moléculas grandotas atraviesan por difusión. Noten cómo estas sí tienen la flechita, las dos puntas, ¿no? Para indicar que pueden entrar y salir por difusión. Aquí ven un ejemplo de cómo funciona el transporte activo. En el transporte activo, una proteína participa. Aquí lo que estamos viendo es un proceso fisiológico que se conoce como bomba de sodio y potasio, donde, si se fijan, la proteína atrapa 3 sodios y utiliza ATP. Al liberar los 3 sodios, captura 2 potasios y los lleva al interior, con el gasto de energía correspondiente. Aquí se describen paso por paso cada uno de las etapas, pero a final de cuentas eso es introducir 2 moléculas de potasio expulsando 3 moléculas de sodio. Este cambio en como todos tienen carga positiva, pero se están expulsando 3 cargas positivas y se están introduciendo 2, hay una despolarización de la membrana que es a través de la cual se transmite lo que conocemos como impulso nervioso. A lo largo de una neurona así se transmite el impulso nervioso. Ya si quiere pasar de una neurona a otra, entonces se tiene que utilizar un compuesto químico que se conoce como neurotransmisores, que son los que comunican una neurona con otra. Aquí vemos un transporte de partículas de gran peso molecular de afuera hacia adentro, en este caso sólidas. Cuando la partícula es sólida, a ese proceso se le conoce como fagocitosis. Entonces una célula se está comiendo o está incluyendo partículas sólidas que pueden ser otras células más pequeñas. Y los lisosomas, ya sabemos que son organelos que tienen como función la digestión celular, se pegan a esa vacuola que contiene el componente fagocitado para su correspondiente digestión. Aquí se ve bastante clarito los 3 tiempos, ¿no? Cuando las partículas que se están incorporando son líquidas, entonces no se llama fagocitosis. A ese proceso se le conoce como pinocitosis. Se van acumulando las sustancias, la membrana celular se pliega hacia adentro, se imagina, y luego ya se separa de la membrana, creando vacuolas con esa sustancia ocupando su interior. También hay endocitosis mediada por un receptor. En este caso, vemos una proteína receptora que capta la molécula de soluto y la lleva al interior. Esta es específica, solamente actúa para este tipo de soluto. Y aquí vemos el proceso contrario, que es la exocitosis. Una vacuola llena de sustancia que se dirige hacia la membrana, se asocia a ella y se abre para dar salida a esta sustancia, que pueden ser desde sustancias de desecho hasta sustancias que pueden tener otra función en la parte externa de la célula, como por ejemplo la producción de moco o la producción de jugos gástricos, en fin, sustancias que tienen funciones, la producción hormonal, por ejemplo, que tienen funciones muy importantes en nuestro organismo. Aquí vemos la transitosis. En la transitosis lo que sucede es que un compuesto químico atraviesa la célula. Es primero incorporado por endocitosis, atraviesa la célula y luego es expulsado por exocitosis. Aquí lo vamos a ver en una especie de animación. Vean. En el lado izquierdo se ve cómo se está moviendo. Aquí lo vemos. Obsérvenlo. Miren. Esto sería transitosis. Y aquí lo que estamos viendo es tanto la endocitosis como la exocitosis. Ahí está la exocitosis. Y luego el movimiento contrario es la endocitosis.
Entonces, así a grandes rasgos, esta es la estructura de la membrana celular y estos son los tipos de transporte a través de la membrana. Si entendemos esto nos va a servir como base para entender otros procesos importantes dentro del organismo. Entonces, es imposible entender la anatomía y la fisiología de un organismo complejo como nosotros o como otros animales, plantas, hongos, etcétera, si no entendemos cómo funciona la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos, que es la célula. Recuerden que eso quedó establecido como un paradigma de la biología desde que se enuncia la teoría celular, propuesta por Sladen, Schwann y Virchow. Entonces, a grandes rasgos, este es el tema que vamos a tratar. Espero que haya sido claro. Agradezco su atención, les envío un cordial saludo y damos por terminada esta sesión. Hasta pronto.